Hola para todos ustedes, qué agradable sorpresa que estén en este video buscando una estrategia para motivar la lectura en estudiantes o en sus hijos. Y hoy, como lo dice el título de este video, voy a mostrar una estrategia para incentivar la lectura en los niños y en los adolescentes. Los invito también a que se suscriban a este canal y a que estén pendientes de los videos que subo sobre la historia de la educación, sobre los diferentes pedagogos y también sobre teorías de la pedagogía. Soy Sergio Pérez, un profesor de español y literatura, y los invito a continuar viendo este video. Entonces, para empezar, es necesario entender que la comprensión abarca un concepto mucho más global. La comprensión es interpretar símbolos, grafías y palabras, pero también es interpretar el mundo a nuestro alrededor, es decir, interpretar la realidad. Cuando una persona lee, no solo está interpretando la grafía o los símbolos, también está interpretando una realidad. Es por eso que los lectores, sean niños, sean adolescentes o sean adultos, están leyendo un libro, pero al mismo tiempo, están interpretando una realidad, y los conceptos que ellos leen en ese texto son de cierta forma similares a su mundo. Entonces, los libros nos muestran una realidad alterna que el estudiante, el adolescente o el niño interpreta también de acuerdo con lo que él ha vivido en su realidad, de acuerdo con su experiencia. Eso es el primer concepto global de la comprensión. Ahora, centrándonos en la comprensión lectora, los niños, adolescentes y estudiantes pues también están comprendiendo, interpretando grafías e imágenes, y esto está muy asociado. En los libros para niños, en los libros infantiles, vienen muchas imágenes que están relacionadas con el texto. El estudiante, el niño, comienza a leer un texto e interpretando la grafía, pero también está asociando esas palabras con la imagen que le presenta el texto. Ahora sí, centrándonos en la estrategia, es necesario tener en cuenta tres fases: el antes, el durante y el después. En el antes, en la primera fase, es necesario mostrarle al niño lo que va a leer, lo que él va a comenzar a interpretar. Pero en este caso quiero hacer un paréntesis, quiero dar un consejo. En muchos colegios se toma la lectura como si fuera un castigo. Muchos padres y docentes también envían a los niños a leer o envían a los estudiantes a la biblioteca como si fuera un castigo, como si la biblioteca fuera una cárcel. Y desde ahí comenzamos nosotros a cometer el primer error, pues hacemos ver la lectura como algo negativo y hacemos ver la lectura como si fuera un fastidio. Entonces, primero debemos quitarnos esa idea de la cabeza de que un libro es un castigo, que cuando un estudiante o un niño se porta mal, no debemos obligarlo a leer un libro, no debemos ni enviarlo a la biblioteca. Esto debe quedar muy claro, porque desde el primer momento que nosotros enviemos a un niño a la biblioteca como un castigo, como si fuera un castigo, desde ahí estamos causando aversión hacia la literatura, y desde ahí estamos alejando al niño y al estudiante de los libros. Entonces, cerrando ya este paréntesis, comencemos con la primera fase, la cual tiene que ver con la prelectura. Es decir, como padres o como docentes, debemos comenzar a motivar al estudiante, y para hacerlo debemos empezar a darle preguntas, a hacerle preguntas sobre el libro, sobre la historia. En este caso, primero debemos preguntarle, por ejemplo, qué significa el título, de qué va a tratar la historia, cuáles son las expectativas del niño con respecto a ese libro.
Generar ese interés a partir del título y a partir de las imágenes o de la portada del libro. Hacerle esas preguntas de anticipación. Ya después, en la segunda fase, que cuando él haya comenzado a leer, ya haya avanzado en su lectura, pues le preguntamos primero sobre lo que leyó, sobre la relación del título con la historia. Y en ese momento, en la mitad de su lectura, le preguntamos por el final, le hacemos o lo motivamos a que se anticipe a la culminación de la historia. Para eso debemos seguir haciéndole preguntas. Ya en la última etapa, cuando ha terminado de leer, se le pregunta al estudiante, al niño o al adolescente, ¿qué tal le pareció el libro? Si existe una relación entre el título y la historia y cuál es la relación entre el personaje, el título y la historia y cuáles son las conclusiones, cuál es el desenvolvimiento de esa historia. Pero hay una pregunta también fundamental que nos permite a nosotros seguir motivando la lectura, que es que si esa historia le fue de su agrado o no le fue de su agrado. Porque si esa historia fue de su agrado, él continuará leyendo historias similares. Pero si no fue de su agrado, no buscará más libros que cuenten historias de ese tipo. En las tres fases, en la prelectura, en donde se le hacen preguntas sobre qué va a tratar el libro, en la mitad, en la fase 2, donde se le pregunta sobre lo que leyó y sobre lo que va a leer, y en la tercera fase, en donde se le pregunta o se le pide que haga una conclusión de todo el libro, siempre se debe mantener al estudiante tranquilo y en un ambiente sano, en un ambiente donde haya silencio, sin que tenga muchas interrupciones. Finalmente, esta sería una estrategia de comprensión lectora para motivar al estudiante a comprender lo que lee, a interpretar los símbolos y la historia de forma general de un libro. Es una forma de, mediante el uso de las preguntas, para que el niño esté pendiente de lo que leyó, de lo que está leyendo y de lo que va a leer. Los quiero invitar ya para cerrar el video a que sigan mirando los videos que he hecho sobre las teorías de la pedagogía, sobre diferentes estrategias pedagógicas en la educación y sobre la historia de la educación en general.